Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Y, como siempre, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos alrededor de la palabra de Dios y escuchar algo que el Señor quiere decirnos en este día o tarde, no sé a qué hora lo ven ustedes. Pero lo importante es que hemos podido llegar nuevamente a este miércoles. Yo quería pedir disculpas porque a veces yo hablo de los miércoles y esto sale los jueves, pero es por problemas de internet o algunas cosas. Nosotros sufrimos con esto, así que no depende de nosotros, todo lo tenemos bajo control, pero a veces algunas cosas fallan, todos sabemos eso. Así que muchas gracias por escuchar, por ver esto y más por compartir y aplicar algo. Ojalá esto nos esté sirviendo a todos. Para mí es una bendición. Yo quiero aprender a orar. Oraciones eficaces. Yo en estos días dije, Señor, ¿hay alguna preocupación en la familia, alguna cosa? Y dije, le hablé a él claro y le dije, estas son las cosas que yo pienso, Señor, y todo esto. Y había un poco de preocupación en mí. Después de un rato, yo sentí algo y dije, gracias, Señor, porque las cosas van a marchar. Yo sé cuando Él me va a responder las oraciones y cuando no. Así que es muy importante. Esta es un arma que tenemos nosotros poderosa, que puede llegar a cualquier parte. No necesitamos irnos a Europa ni nada. Desde aquí podemos enviar esa palabra y puede hacer el efecto que Dios quiere que haga. Entonces es muy importante. Yo pienso a veces que hay gente sin trabajo y yo digo, mire, muchas veces para que se abra esa puerta lo que tenemos es que doblar la rodilla. Eso es lo que tenemos que hacer y Dios puede hacer la obra. Dependemos de Él, a Él hay que buscarlo, y si oramos y le pedimos a Él, esperemos, porque el tiempo nuestro no es como el de Él, nuestro tiempo es ya y tenemos que movernos, pero Él no tiene afán, Él tiene toda una eternidad. Pero si yo le pido a Dios ayuda en oración y todo, pues tengo que esperar a que se haga la voluntad de Él y saber que, y también nosotros entender que estamos dentro de la voluntad de Dios, porque el pecado va a ser un obstáculo también para la oración, como leíamos hace 8 días en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el versículo 31, cuando dijo el hombre que fue sanado de la ceguera. Y sabemos que Dios no oye al pecador, y eso es muy importante, saberlo, para no perder tiempo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, esos son de los requisitos que nosotros necesitamos para oraciones eficaces. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos nuevamente a usted, Señor, muy agradecido que nos permitió llegar a este día y a este tiempo, Señor. Muchas gracias, y pidiéndole, como le pidieron los discípulos de Juan al Señor allá en Lucas 11, enséñanos a orar, y yo sí quiero eso, Señor. Enséñanos a orar con fe, con expectativa, con perseverancia, Señor, con esperanza, esperando ver los resultados que usted puede tener para con nosotros. Unas veces no nos responderá porque usted tiene otros planes con nosotros, Señor. Lo que pasa es que no entendemos. Y cuando estemos así, denos la sabiduría necesaria, como dice en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual dará sin reproche, sin medida. Ahí nos va a dar la sabiduría para poder entender las cosas que nos están pasando, Señor, y ser agradecidos siempre, guardar los mandamientos, como dice en 1 de Juan, hacer las cosas que a usted le agrada. Son requisitos que se nos dan para una oración eficaz también. Y Padre, perdone siempre el pecado que mora en nosotros todavía. Estamos en una carne que está viciada, esta vieja naturaleza.
viciada, ya es vicio que tiene, o hábitos pero pecaminosos que tiene, Señor. Todavía estamos acá y todavía luchamos. Así que, como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Así que, Señor, para que la oración pueda llegar y no se contamine con el pecado que hay en nosotros, y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a hablar de la oración y yo encuentro en el libro de los Hechos que era gente que oraba. Y cada vez que oraban o iban a la oración, algo sucedía. Pero es una obra del Espíritu Santo extraordinaria lo que yo veo acá, porque yo no me centro tanto en Pedro, en Pablo y esto, sino el Espíritu Santo, la obra que hizo a través de ellos. Él obraba de una forma extraordinaria. Y es que en los dos últimos versículos del Evangelio de Marcos, del capítulo 16, creo que son 19 y 20, Él dijo que les ayudaría para confirmar la palabra que ellos hablaban, con señales y milagros y todo esto. Y eso era lo que hacía el Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, también se habla de que el mismo Dios estaba con ellos ayudándoles. Porque dice ahí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. El Señor mismo, ayudando con señales y prodigios y todas estas cosas y repartimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Utiliza a estos hombres como un instrumento, pero Él es el que está obrando grandemente aquí. Porque a mí me asombra ver aquí al apóstol Pedro, como lo veo en los evangelios. Pero es el Espíritu Santo que está obrando y eso lo puede hacer con nosotros también. Pero bien, centrémonos en lo que vamos a estudiar en esta tarde. Hechos capítulo 16, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¡Qué bueno! Ellos tenían un horario, parece que era las 3 de la tarde, para ir a la oración, y ya se habían reunido algunas mujeres, estaban allí para la oración, y se sentaron allí y empezó Pablo a hablar la palabra. Es que el Espíritu Santo no los dejaba quietos, ellos tenían que hablar todo lo que el Espíritu Santo les iba dando a ellos. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pero miren las personas que son tocadas por el Espíritu Santo, una mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo al apóstol Pablo. Yo veo estas personas, las llamo, están maduritas. Es llegar uno con la palabra y enseguida dice, eso era lo que yo quería. Esto es lo mío, era lo que yo quería entender y ahora yo quiero hacer lo que el Señor me pide para la salvación. Hay personas así, otras que pasan años y años y años para tomar una decisión. Hay de todo. Pero esta mujer la veo
preparada, lista para recibir la palabra y la salvación que va a llegar a su casa, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y qué importante lo que dice después, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque si Dios no abre el corazón, nosotros no estaremos atentos a lo que se nos habla. Si no abre nuestro entendimiento, no comprenderemos nada. Si no abre nuestros ojos, no veremos nada. Todo depende de Él. Así que Él abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a lo que decía Pablo. Yo escucho a veces que le dicen a la gente, ábrale el corazón al Señor para que entre a morar y recíbalo como Salvador. No, nosotros no abrimos el corazón. Es el Señor el que abre el corazón nuestro para que estemos atentos. No es para entrar Él, sino estemos atentos. Él entra. Pero estas son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo y viendo que no es como nosotros pensamos. Es lo mismo que el arrepentimiento, si no se arrepiente y todo eso. Pero el arrepentimiento lo da Dios porque todo es gracia. Por ahí en Timoteo, creo que capítulo 2 de la segunda de Timoteo, versículo 24, hablando de que el siervo del Señor, cómo debe ser, dice, por si quizás Dios les dé arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo. Dios les dé. En el capítulo 11 de este mismo libro, también en el caso de Cornelio y Pablo y Pedro explicándole a los judíos porque se había metido en casa de un gentil y todas estas cosas. Al final quedaron contentos y se admiraron de que Dios hubiera dado arrepentimiento también a los gentiles. Dios dio arrepentimiento. Él es el que produce todo. Así que nosotros no podemos exigir nada. Por eso es bueno leer la palabra y ver qué es lo que dice. Si Dios abre el corazón es para que estemos atentos a la palabra. A veces se dice, ábrale las puertas del corazón para que entre Cristo. No. Él no necesita puertas abiertas ni nada. Él entra con las puertas cerradas. Todo depende de la fe. Así que abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y esa es la oración cuando voy a comenzar a leer la Biblia. Señor, abra mis ojos y miraré las maravillas de su ley. Abra mis oídos para escuchar su voz. Abra mi corazón para estar atento y abra mi entendimiento para poder comprender las verdades eternas que hay aquí para mí. Porque si Él no hace eso, no hacemos nada. Versículo 15, y cuando fue bautizada, vea, enseguida, no hay cursos, no hay nada de estas cosas. Que a veces le dicen, usted para poderse bautizar necesita, me decía una compañera de trabajo, asistir 6 meses fielmente a la congregación, diezmar, ofrendar, y una lista le dieron. Y una vez en la fábrica me dijo, Miguel, esto me dieron para poderme bautizar, ¿es verdad? Le dije, dígale a él que le muestre en la Biblia dónde dice eso para poderse bautizar a alguien. Pura mentira. Enseguida veo aquí, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así que se bautizó y su familia, todos se bautizaron. Hoy es un problema, y yo martillo mucho con esto porque es algo que ya se dejó de lado. Estas cosas que al principio eran una de las ordenanzas del Señor, el bautismo y la cena, ya no es una ordenanza. Dicen, ya no es necesario. Entonces se volvió una opción. Usted, si lo hace bien y si no también, eso no importa porque la salvación es por fe. Pero quien lo dijo fue Cristo. Y yo le creo a Él. Así que aquí Pablo bautizó. Enseguida, y como estaban por allí cerca al río, donde estaban las mujeres, por acá dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río.
Entonces había agua. Aquí hay agua que impide, como dijo el eunuco. Y se bautizaron, pero veo que se bautizó Lidia y su familia. Habían otras mujeres, pero no estaban atentas escuchando a Pablo. No le estaban oyendo como Lidia. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Todo aquel que ella adoraba a Dios, buscaba a Dios y expuesta a la palabra de Dios, es presa fácil del Señor para salvarla. Y esta estaba lista para esta salvación, ella y su familia. El resto, aunque vean a veces algunos, no pasa nada. Así que les obligó a quedarse y se quedaron ahí en su casa. De una vez a servir. Las mujeres en la Biblia las veo yo que son las que sirven. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, pero algo pasaba. Ellos iban un día sábado a la oración y pasó estas cosas. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Le salió al encuentro y ella adivinaba y algunos vivarachos pues le decían, usted adivina y nosotros cobramos. Este es la gallina del huevo de oro, negociazo, esto da más plata que un peaje, dirían ellos. No, pues aquí estamos bien, esta muchacha adivinando y todo. Y le salió al encuentro a Pablo. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta no adivinaba, sino que sabía que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de la salvación. Y esto era detrás de ellos y hablando, según lo que yo logro entender por acá. El versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y se acabó el negocio. Estoy cogiendo desde acá porque está hablando de oración, pero la oración principal va a ser al final de todo el capítulo por acá, cerca del final. Llegar allá, que cuando esta gente iba a la oración o también estaban orando, algo pasaba. Aquí suceden cosas que tienen que suceder porque el propósito de todo esto que estamos viendo aquí, para mí, es el carcelero de Filipos. Pablo tiene que parar en la cárcel porque el propósito para mí que tiene Dios en esta ciudad de Filipos es con ese carcelero y su familia también, como la familia de Lidia. Así que todas estas cosas se están dando en un momento que ellos van a la oración y yo creo que ya se les complicaba y seguían adelante. Entonces, esto lo hacía por muchos días. Estos son siervos del Dios Altísimo que les enseñan el camino de la salvación. Y hablaba una gran verdad. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro, se acabó el negocio. Expulsaron el demonio que adivinaba lo que había ahí, ese espíritu. Y la mujer quedó común y corriente, como cualquiera de nosotros. Entonces ellos, viendo que se acabó el negocio, se salió la esperanza de ellos, eso no les gustó mucho. Entonces los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Estos hombres alborotan la ciudad y Dios va a usar todo esto. Nada sucede por accidente en las cosas de Dios. Él tiene sus planes y todo va saliendo bien. Y mire, lo acusaron que alborotan, que para allá, que para acá. Pero si Pablo no expulsa ese espíritu, todo iba bien. Pero a veces hay que hacer esto porque Dios tiene un propósito con todo esto. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y mire, y no están alborotando nada, ni están haciendo nada extraordinario, ni alborotando la gente, ni en manifestaciones, ni nada, pero esto tenía que darse. Yo veo los propósitos de Dios y tenía que darse así. Y los azotaron con vara, 40 azotes menos uno, como él dice allá en 2 Corintios capítulo 11. 2 veces he sido azotado con vara, 40 azotes menos uno, 39 garrotazos le dieron a Pablo y a Silas. Y esto tremendo, porque el carcelero es el que le va a curar todas las heridas que le dejaban en la espalda. Era terrible y es terrible lo que les están haciendo acá. Así que ordenaron azotarles con vara. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, les dieron, quién sabe si fueron los 39 a cada uno o le dieron más, porque dice acá, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ya se levantaron de allí y heridos, la espalda, hecho nada, y los meten a la cárcel. Y es allá donde tienen que estar. Yo veo, es ahí, es como cuando estudiamos el caso de José, para que se cumpliera la profecía de Génesis 15, todo tenía que darse como se dio hasta llegar a Faraón. Pero aquí yo veo, esto tenía que darse, porque el propósito de Dios está con la familia, el carcelero y su familia. Así que le entregaron al carcelero para que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que en el calabozo de más adentro y le aseguraron los pies en el cepo. Así que con los pies metidos en el cepo, esto no es tan sencillo ni tan cómodo, y peor con una espalda rota como la tendrían ellos. Era terrible lo que le estaba pasando ahí. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, bueno es que lo metan a uno a la cárcel o al calabozo, pero por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, como les pasaba a ellos. Esto tiene aprobación delante de Dios, y es como vimos hace unos 15 días viendo la oración que hacía la iglesia por Pedro y cómo metido en esa cárcel, obra extraordinaria hizo el Espíritu Santo ahí. Pero son hombres que están presos por hacer la voluntad de Dios. No es porque están alborotando al pueblo, ni manifestaciones y cosas. No. No les gustó lo que ellos hicieron y dijeron, echémoslos allá. Pero a medianoche, 12 de la noche, cantaban himnos al Señor. Y los presos oían todo lo que ellos cantaban. Y oraban tal vez ahí, pero están orando y están cantando. Este fue el hombre que habló del gozo. Estén siempre gozosos. Pero eso es muy fácil hablarlo cuando las cosas marchan bien, pero cuando está uno en una situación como la que ellos están es donde se pasa la prueba. Pero ellos la pasan.
están cantando. Estén siempre gozosos. Era lo que Pablo decía. Y fue el hombre que más sufrió, pero habla mucho del gozo y encuentra uno muchas cosas del gozo, porque el gozo es la fortaleza para ellos. Bien, están en el cepo, en el calabozo de más adentro, guardados con seguridad, y a las 12 de la noche están cantando y orando, y los presos escuchan por ahí. Y no sé si muchos presos se convertirían o qué pasó ahí. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. La oración es la llave que abre todos estos candados. Es impresionante lo que puede hacer una oración, pero mire quién la está haciendo en las condiciones y la hora en que está orando. Y haciendo la voluntad de Dios, porque estos dos hombres, Pablo y Silas, son inocentes. Ellos no han hecho nada malo, digno de azotes, ni de meterlos a la cárcel, pero ahí están. Y hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas. Dios escuchó esa oración, y tal vez se agradó con esos himnos que le cantaban a él. Pero vea lo que puede hacer la oración. Y esto no va a funcionar para todos. Esto es para personas como ellos. Métase uno a una cárcel, que lo metan por allá, puede ser inocente o qué, pero estas cosas difícilmente sucederán en este tiempo, tal vez porque aquí estaba el Espíritu Santo obrando en una forma extraordinaria con ellos. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Imagínense, el carcelero está ahí, el guardia. Se despierta con el terremoto y ve todas las puertas abiertas. Lo menos que puede pensar es, todos huyeron. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Digo, cuán buena es la palabra dicha a tiempo. Mire las cosas que están sucediendo. Si Pablo no está aquí, aquí no pasa nada, no hay terremoto, no hay nada de eso. Y creo que eso fue únicamente en la cárcel, no toda la ciudad allá en Filipos ni nada de eso. Ahí es donde ellos estaban, ahí estaban pasando estas cosas extraordinarias. Dios respaldándolos a ellos y la obra que estaban haciendo. Dios los está viendo y sabe que son inocentes, pero tenían que estar ahí, y así como están también. Entonces, a veces es la solución más rápida que buscamos, solucionar un problema con otro problema. Dice, tengo un problema, se me escaparon, pues yo me voy a suicidar y se acabó. Porque de todos modos lo matarían a él si los presos hubieran huido. Pero hay alguien ahí, y creo que son las 12 y piquito, despierto y atento y listo para salvarle la vida a este hombre. Él le dice, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Yo no sé qué pensaría el carcelero, pero lo que dice acá, entonces el 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Se fue al calabozo y se postró ahí, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, de rodillas. Y la pregunta que les hace, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una muy buena pregunta, que ya se nos fue el tiempo, pero esto vamos a ver el próximo miércoles, si el Señor nos permite que lleguemos allá. Pero note bien lo que puede hacer una oración.
De esas cárceles no se salía tan fácil, pero el Señor tiene la llave para abrir cualquier puerta y tiene la tenaza para romper cualquier cadena que le hayan colocado a ellos, sea en las manos o en los pies. Saca de ahí a sus siervos y sin hacer ningún daño. No hay muertos, no hay nada, no hay bombardeos ni nada de eso. Él tiene sus métodos para sacar de ahí a la gente. Pero mire, se abrieron todas las puertas, sin embargo, ninguno escapó. Porque todavía hay algunas cosas aquí muy interesantes que van a suceder después de esto. Y ya estamos de madrugada para ellos. Y esperemos que mientras lleguemos al próximo miércoles, si el Señor nos permite, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.